el conuco de Prometeo, pueden seguirnos a través de @Prometeo RCR en Twitter y verlo en el canal de YouTube de RCR. Ahorita mientras nos acomodamos. ¿Cómo es las buenas? Chévere, chévere. Y vamos aquí. Bien, bien. Bueno. Sí, está aquí montado. Se lo trajeron. ¿Ah? ¿Qué es esto? Que se lo trajeron súper para acá. Sí, hombre. A veces llego y encuentro esto volteado por para acá, para este micrófono. No, a mí me... Epa, Víctor, ¿cómo está la cosa? A mí me afecta un pelo porque me jode esto. O sea que yo tengo que tenerla acumulada a una distancia muy correcta para que la cosa no se joda. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos acá. Para que se vea Peláez. Ve, esto es un pelo. Donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa a las 12:14 de la madrugada. Un satélite dio una alarma. Estados Unidos había lanzado un misil balístico intercontinental desde una base de montaña. Alcanzaría la Unión Soviética en más o menos 20 minutos. El protocolo obligaba a Petrov a responder y a ponerse en contacto con sus superiores e informar del ataque para que la Unión Soviética pudiera responder. Ese ataque era posible, la Guerra Fría estaba en pie, pero Petrov tenía sus dudas. Bueno, pero por un misil, lo normal sería que el ataque fuera total, y él siguió sospechando que se trataba de un error, aún después de que los computadores indicaron que había otro misil que venía hacia el país. Él se dijo, no puede ser que Estados Unidos inicie un ataque tan tonto. Y luego de 25 minutos, él informó a sus superiores que había habido un error en las computadoras. Pero nada, lo botaron y lo degradaron. No cumplió con su orden. Su acción de no hacer nada salvó al planeta Tierra. Hablemos ahora de Edward Jenner, que salvó a unas 530 millones de personas. Jenner inventó la primera vacuna de la viruela. Llevó a cabo sus primeros experimentos en 1790. Aquí. Siguiendo la idea Creo que sí está mejor. oír que las extraían leche de las vacas que habían sufrido la viruela del ganado. Listo. Una enfermedad muy débil. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre energía en Venezuela y quizás que la maldición del chavismo no nos haya jodido tanto, porque puede ser que haya una luz al final del túnel con una información que tiene Carlos y vamos a conversar hoy sobre eso. Entonces es una alternativa chévere que podamos ir pensando y bueno, y pensar en alternativas. A ver, Twister, pueden ir a RCR y por ahí vamos conversando y pueden formular preguntas. También las pueden formular por aquí, vamos a tratar de leerlas al aire. Descubridor del tipificador de los grupos sanguíneos, y de Richard Lewinson, quien inventó el método para evitar que la sangre destinada a transfusiones no se coagulara una vez extraída. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar,
regresa para Coño. encontrar que la humanidad Se mató un piloto de Fórmula 1. el equilibrio natural de la madre tierra. El gran protector de la Algo está pasando con Rodríguez. decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema. ¿Qué está diciendo el y becerro ese? llevar una solución a tiempo. Este es el conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Hoy vamos a estar hablando de energía porque esto es algo que a veces no tomamos en cuenta, no le tomamos el tenor, pero realmente nada de lo que ocurre a nuestro alrededor puede ocurrir sin energía. La energía es uno de los recursos fundamentales que tenemos que tener para una sociedad del tipo que sea. Así es. Y si es una sociedad próspera y justa, mucho más. O sea, una de las pobrezas más terribles que existen es la pobreza energética. Correcto. Bienvenidos No poder cocinar, no poder estudiar, no poder leer, no poder trabajar. bañarte. Bienvenidos, pues. Sí, bienvenidos a otra jornada para el ambiente, al ambiente humano, al ambiente republicano, al ambiente civilizado, el lugar que se merece, recordando que todos acá somos animales en peligro. Y hoy queremos precisamente conversar un poco cómo la humanidad como especie se ha protegido de ese peligro y cómo la energía ha sido como clave para que eso pase, ¿no? Ajá, sí. Cómo a través de la energía, cuando llegó la energía eléctrica como la conocemos, y no solo la eléctrica, porque también estuvo a vapor, podemos hablar de la leña, podemos hablar de muchas energías. Cada avance tecnológico lo que hace es que aumenta la disponibilidad De otra energía. O aumenta la eficiencia de un sistema para aprovechar la energía. Es decir, el desarrollo, parte de la motivación del desarrollo tecnológico de la humanidad es tener más y más y más y más energía. Correcto. Y bueno, el siglo XX estuvo determinado, así como el siglo XIX estuvo determinado por el carbón y el vapor. Ujú. ¿No? Como el carbón y el vapor generaban energía para movilizar las máquinas que dieron sitio a la revolución industrial. Ujú. El siglo XX fue de la electricidad y de la gasolina y del petróleo. O sea, ha sido las dos grandes formas de energía que motorizaron la civilización y a la humanidad en lo que Sí. fue todo el siglo XX. Pero fíjate que al final el carbón, o sea, la energía a vapor y la energía eléctrica es en su gran mayoría sigue siendo lo mismo que durante la revolución industrial, Sí. porque la mayor parte de la electricidad se produce con termoeléctricas. Entonces tú simplemente estás convirtiendo la energía, en vez de tener que tener digamos, un motor a vapor al lado de tu fábrica, lo puedes tener en una gran central que lo hace un poco más eficiente y llevas la electricidad hasta la fábrica, que puede estar muy lejos. Correcto. Pero la energía sigue siendo en su mayoría de origen fósil. Fósil y combustión, ¿no? O sea, todo ese tema de generar calor para generar energía, Ujú. o sea, pareciera ser, bueno, pareciera no ser, no, fue el siglo XIX, buena parte del XX, pero ahorita evidentemente la sustentabilidad de que esto pueda seguir existiendo, y creo que la sustentabilidad, nosotros en este Conuco siempre somos medio fastidiositos repitiendo algunos conceptos y dando vueltas sobre esos conceptos, Sí, porque entendemos que nosotros los entendemos sí. y que hay mucha gente que no los entiende muy bien. Bueno, podemos hacer una conexión, por ejemplo, con los incendios del Amazonas. El incendio del Amazonas es una gran hoguera de energía siendo liberada sin control. Eso es lo que es el fuego. ¿Y de dónde viene esa energía? Bueno, esa energía viene del sol. Las plantas capturaron esa energía, la convirtieron en químicos, en este caso celulosa, lignina, leña, pues. Exacto. Y eso ahorita se está quemando y se está liberando. Se está liberando ese CO2 que se utilizó para almacenar la energía que se captaba del sol, y se está reliberando esa energía con consecuencias ambientales devastadoras, consecuencias ecológicas devastadoras. Eso es un ejemplo perfecto de una energía que se libera de manera descontrolada. Correcto. Ahora, la energía de los combustibles fósiles es el mismo tipo de energía que nosotros Es la misma idea. Sí, pero es el mismo tipo de energía que estamos liberando en los incendios amazónicos, porque, o en cualquier incendio, pues, porque es energía que las plantas acumularon durante millones de años, solo que muchos más millones de años atrás, y bueno, que ha sido sepultada y se ha convertido en hidrocarburo, pero es energía solar también, que se está volviendo a liberar. La estamos liberando un poco más
controladamente, Exacto. pero sigue siendo fundamentalmente el mismo problema, que todo el carbono que esas plantas atraparon lo estamos volviendo a liberar a la atmósfera. Y este es un problema que se está convirtiendo en un problema muy serio para la humanidad en este momento, y por lo tanto es la razón por la que estamos buscando energías alternativas. Y cuando hablamos de energías alternativas, básicamente estamos hablando de energías que no vuelvan a liberar el carbono que las plantas acumularon durante millones de años de existencia y de fotosíntesis. Sí, porque ahí está ese principio, ¿no?, de que la energía no se destruye, sino que solo se transforma. Ajá. Esa idea que a mí me parece poderosísima, porque termina explicando la naturaleza de la energía y cómo al final una cosa va a llevar a la otra. Sí. O sea, se transforma en movimiento, se transforma en carbono liberado, se transforma en otra cosa. Sí. Y en este caso, ya la química, que no es mi terreno, el tema del carbono, porque bueno, se libera carbono, pero eso es bueno, eso es malo. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? Bueno, nosotros, antes de que nosotros existiéramos en este planeta tenía muchísimo más CO2 que lo que tiene ahora. De hecho, tenía muchísimo más CO2 que oxígeno. Y el problema de eso es que es una atmósfera que simplemente acumula más calor que la que tenemos ahorita. Y el problema de que eso ocurra es que cambian los patrones climáticos. Al planeta, bueno, ha pasado por ahí varias veces ya, pero para nosotros es un problema por sequías, por falta de alimentos, correcto, etcétera, etcétera. Es un problema de conflictividad social que hemos tratado aquí varias veces. Que otra vez, que esa no destrucción termina generando una cadena que va afectando la dinámica de la vida en la Tierra, en donde estamos viviendo, y por eso es un problema. Por cierto, aquí nos menciona Amy Duarte que es impresionante cómo en algún momento la planificación del país estaba pensada en hacer todo alrededor de hidroeléctrica para que todo el tema fósil fuese de exportación. Entonces el Estado tenía mucho más recursos. Claro. Y al final había algo que veníamos hablando cuando rodábamos para acá, que es la especialización de la industria, por decirlo de alguna manera, del mercado venezolano en energía. O sea, como ya muchos de los que fueron los llamados Césares democráticos, ajá, vieron eso, vieron que para allá era. Que Venezuela tenía que ser una potencia energética, no petrolera. Exactamente. Pero tú sabes que eso no es que los venezolanos tuvieron una visión. Eso mismo es el eslogan de Shell Oil. Claro. Es como que, hey, en el futuro no va a haber mercado para el petróleo, lo que va a haber es mercado para la energía. El mercado para la energía siempre va a crecer. Exactamente. Siempre. Aunque no haya más gente en este planeta, el mercado de la energía siempre va a crecer, porque nosotros, los humanos, queremos ir a Marte, y después de ir a Marte queremos ir a Saturno, y después queremos ir a otra galaxia. O sea, nosotros siempre vamos a querer más energía. Es correcto. Lo que no podemos es depender del petróleo para eso, porque se nos queda corto. Claro, y justamente eso nos ha obligado a todo este tema del crecimiento, del exceso de carbono, de la emisión de gases de efecto invernadero, que ha venido alterando el ambiente, ha venido alterando las cosechas, alterando el clima, alterando una cantidad de cosas que al final cuestan plata. Porque cuando hay una inundación, ajá, eso es plata. Eso es plata. Cuando hay un deslave, eso es plata. Son muertes. Exacto. Es vidas de personas. Entonces, pero fíjate, aparte de eso, hay un problema, digamos, geopolítico ahí con el tema de que la energía sea de combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles lo tienen pocos países relativamente, y esos países tienden a depender solo de exportar combustibles fósiles, y dentro del país es un problema porque eso significa que se crea una mafia que maneja la única entrada de dinero al país. Venezuela es un caso patético de eso. Y por otra parte, los países que consumen esa energía también tienen un problema porque, bueno, los pisan. Los países que tienen la disponibilidad de los combustibles fósiles encuentran maneras, digamos, de pisar y de manipular el mercado a su antojo, ¿no? Entonces es un problema geopolítico. Y una de las razones por las cuales las energías alternativas van a echar para adelante en el futuro es porque en general la humanidad se quiere como liberar de ese jueguito al cual lo obligan a jugar las potencias petroleras, ¿no? Claro, Cuando se sienten empoderadas. Por supuesto. Además es completamente lógica. Pero sobre eso, ¿no? Sobre eso deberíamos ir al corte y hablamos cuando vengamos. María Raquel, que se le descargó el carro, la batería del carro, que veas el conuco. Les estamos presentando. Entonces que no puede llevar a Pablo, que por favor le escribas por DM, ¿qué tal? Dejo las luces prendidas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve.
porque todo, absolutamente todo, está al 50% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad y ven cualquier día de la semana para que te lleves esa escultura o ese cuadro que tanto te gusta. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino de lunes a domingo o llámanos al 0414. Es un lugar de pinga, el Hotel Ávila. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Pero escribe por DM de ahí, si quieres. Solo por RCR. O sea, yo porque vi que vi un DM y que era María Raquel, a mí me sale acá en el teléfono, entonces dije nada más responderle porque debe ser que conectado con Carlos. No es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropesa Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico. El espacio más reconocido. Ey, grata sorpresa la cantidad de paja. De paja que le podemos dar temita y todavía no hemos entrado en el tema. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo, estábamos hablando, bueno, de las vicisitudes de la energía. Quedamos en que el humano siempre va a buscar más y más y más y más energía. El petróleo se está quedando corto primero porque nos genera, o sea, digamos, a ese nivel de consumo de energía que nosotros necesitamos nos va a generar un problema más grande del problema que nos va a resolver. Después se nos queda corto sencillamente, o sea, no podemos sacar la energía que nosotros vamos a necesitar en el futuro, no la vamos a poder sacar del petróleo. Y porque también es más ineficiente. Sí, o sea. sí. Y en general es un problema geopolítico para los consumidores principalmente. Entonces, bueno, y para los exportadores también. O sea, Venezuela claramente tiene un problema por ser monoexportador de petróleo. Claro, y no tiene más nada que vender o hacer o producir. Sí. Que por cierto, sobre eso quería, oíste, esta mañana tuve una conversación, estábamos hablando de riqueza, ¿no? O sea, porque yo le estaba comentando a una persona de que íbamos a hablar hoy en el programa, entonces la persona me dijo, ay, pero qué ricos somos. Yo, uy, obviamente, sabes que ese lugar común venezolano de nuestra riqueza a mí siempre me genera ruido. Y justamente sobre eso, es como también, además del tema de la matriz de energía, o sea, que tan importante es en el desarrollo de la humanidad y de la civilidad, es la concepción de riqueza. Porque fíjate, un concepto que predominó durante el siglo XIX y XX, que ha venido cambiando lo que va del XXI también, además de la idea de la matriz energética, es que en otro momento la riqueza consistía fundamentalmente en la capacidad de transformación de la naturaleza en cosas. Claro. Esa era la idea central. Cómo yo transformo un cable en una silla. Cómo yo transformo unas piedras ahí de metal en un martillo. Esa capacidad de transformación es lo que se evaluaba como riqueza, de la capacidad de transformación de la naturaleza. Hoy en día se ha como profundizado un poco más, ¿no? Y es algo que hemos dicho muchas veces en este Conuco, que ese concepto de riqueza cambió para otra cosa y es la ciencia. O sea, cómo la aplicación de la ciencia es lo que realmente genera energía, porque es profundizar un poquito más sobre esa capacidad de transformar el árbol en silla. O sea, eso implica que tienes que tener un conocimiento, una metodología, ciencia detrás de eso para que eso pueda ocurrir. Bueno, de alguna manera la gente dice eso, ¿no? Que la economía del futuro se va a basar en innovación, en tal, no sé qué. Sin embargo, el año pasado el ganador del Premio Nobel de Economía se lo ganó por demostrar que eso no es que es la economía del futuro, es que siempre ha sido así. Exacto, es que solamente que no se ascendía así. Sí, desde el primer cavernícola que mediante una innovación y una tecnología y un desarrollo tecnológico mejoró la punta de lanza que estaba usando. Eso siempre ha sido así. La economía, el crecimiento económico se basa en la innovación y en la creatividad. Siempre. En cómo hago para que el pedazo de carne que del alce que maté, del mamut que acabo de matar, me dure más. Bueno, entonces lo cocino. Sí, o sea, tengo como más carne de mamut.
Puedo vender un pedazo, ¿no? Exacto, puedo guardarla, entonces no necesito gastar tanta energía cazando uno, que se me va a podrir al ratico, sino que bueno, después que lo mato, pues lo cocino. ¿Y qué hago con ese tiempo libre? Exactamente, y lo puedo invertir en otras cosas. Eso al final del día es ciencia. Sí. Y precisamente sobre esa ciencia es lo que queríamos empezar a conversar en este conuco, cómo esa ciencia está transformando no solamente la matriz energética, sino que ¿cómo es? De retruque, sí, de carambola, cuando ya el mundo está apuntando hacia, en general, de hecho estamos hablando de que en Holanda y Francia en 2030 ya van a banear, o sea que no va a haber más, no se va a producir más carro vehículos con energía fósil, Bueno, fíjate, esto tú me estás planteando como el futuro yendo hacia ese lado, ¿no? Pero el futuro se puede plantear yendo hacia el otro lado y lo estamos viendo en Venezuela. Y esto es un reporte de EFE que salió de Reuters, que salió esta semana, en que los venezolanos estamos cada vez usando más y más y más leña. Estamos deforestando para obtener leña para cocinar. Eso es lo que es pobreza energética. O sea, cuando no tenemos energía para cocinar, no tenemos gas, no tenemos electricidad, la gente se está yendo a los bosques y está haciendo eso. Lo que las plantas acumularon por muchos años de fotosíntesis, lo estamos liberando para cocinar, pero ¿con qué consecuencias? Correcto. Enfermedades respiratorias dentro de las casas. Por supuesto. Eso es un costo enorme para la familia. Porque eso es parte de las cosas que no se suelen ver, como tú bien lo has mencionado muchas veces, y por eso lo que a mí me gusta, que la dinámica de este conuco, porque hay cosas que tú naturalizas mucho, que desde otra perspectiva, desde otro abordaje de ciencias sociales, es como wow, es muy novedoso y vale la pena, porque eso al final termina siendo un costo ambiental, por ejemplo. Un costo ambiental, un costo para la persona también. Claro. De respirar esos humos es muy tóxico. La otra cosa es deforestas, ¿no? Y entonces eso reduce tus fuentes de agua. Eso aumenta tu vulnerabilidad a inundaciones, a sequías. Si estás en una zona que tiene potencial turístico, lo estás dilapidando. Por supuesto. Para cocinar un par de pastas, porque esa es la cosa. Cuando tú utilizas ineficientemente la energía, como por ejemplo cocinando con leña, tú dilapidas un enorme capital en muy pocas aplicaciones, ¿me entiendes? Exacto, es muy poco eficiente, es un tema de ineficiencia absoluta. Y se está buscando reducir ese impacto. Entonces, esto que estamos planteando entramos en una pobreza energética y estamos cocinando con leña y con eso estamos acabando con los bosques, es la manera en que trabajan, en que funcionan, en que viven las bacterias. Las bacterias, se les acaba un recurso, acaban con el siguiente, acaban con el siguiente, acaban con el siguiente, rápidamente. Y cuando se acabaron todos los recursos que ellas pueden explotar, se mueren. Pero las bacterias dejan lo que llamamos un quiste, dejan algo que puede aguantar sin actividad biológica durante muchos años hasta que las condiciones mejoren otra vez. Pero nosotros más o menos podemos hacer eso, digamos, si lo vemos a escalas macro, temporales y de población. Pero en la realidad nuestra, del día a día, eso significa miseria. Significa enfermedades, significa muerte, significa reducción de la población por tragedia. Claro. De manera que para los humanos vivir como bacterias es un problema grave. De sostenibilidad en el tiempo, al final. Que aquí hay algo que es importante, que todo el tema energético al final tiene que ver con vidas y tiene que ver con plata y tiene que ver con política. Por eso en este conuco también le damos esa misma aproximación desde otra perspectiva. Y aquí nos dice Emi Duarte que hasta el 2006 se habían aprobado 42 billones de dólares en inversión en termoeléctricas, según el informe de la propia Asamblea Nacional, de lo que aprobó la propia Asamblea Nacional. Entonces imagínense la locura, y que haya el problema que tenemos ahorita es sencillamente malandraje, corrupción y todo esto. Saludos, nos manda Antonio Roque, que se acaba de conectar. Entonces aquí hay algo que es interesante, que consideramos que es central, y es lo que venimos a hablar en el conuco. Mira que le hemos dado vueltas, pero para que se entienda muy bien esto, que cuando parecía justamente que como que bueno, ahora sí nos fuñimos, porque si lo único que tenemos es petróleo y el mundo no va a consumir más petróleo, ¿qué viene para adelante? La misma respuesta que tocaba decir de Shell. Es que lo que sigue viniendo adelante es energía. Y este eslogan de Shell es de los años 90. Claro, que te dice que ya ellos están viendo un poquito la cosa
por dónde podía ser que apuntara, y apuntó definitivamente. Y justamente sobre eso hay un artículo que nosotros asomamos la semana pasada, hablando de una posibilidad de sacarle provecho al petróleo extra pesado, pero no para producir gasolina, sino para producir otro tipo de energía. Sí, este era un proceso en el que tú inyectas, no me acuerdo qué químico a alta temperatura, y eso genera una reacción química con los hidrocarburos dentro del pozo, y lo que sale como gas es oxígeno a alta temperatura. O sea, tú lo que haces es como una combustión dentro de los fosos, pero a esa presión y en esas condiciones lo que sale por el otro lado es hidrógeno, y el hidrógeno es un comburente muy muy bueno porque libera mucha energía, es muy fácil de quemar, es peligroso por eso también, pero el subproducto, o sea, lo que queda al final de la combustión es agua, entonces no hay contaminación ahí. Y eso sirve para cualquier hidrocarburo, puede ser gas natural también, pero lo interesante es que como sirve para crudos extra pesados, que son difíciles de sacar y de refinar y de transportar. Que es básicamente el grueso de nuestro petróleo en Venezuela. Es una manera muy buena de aprovecharlo, porque además lo estás aprovechando sin generar gases de efecto invernadero. Y esto es algo con un potencial de revolucionar la industria energética muy grande. Muy interesante, muy interesante. Ahorita estamos en un punto interesante. ¿Te acuerdas? Durante muchos años hubo disco de pasta, y después durante un par de décadas hubo los cassettes. Ok, sí. Y después vinieron los CD. Y después vinieron como los MP3, los players MP3. Sí. Y ahora la cosa es por internet. Pero como en el salto de cada una de esas tecnologías a la otra, siempre había como un montón de tecnologías que surgían en ese momento. Los mini discs, claro, los 8-tracks, en el caso de los cassettes. Los discos láser, me acuerdo. Ajá, exactamente. Entonces, en esos momentos de transición surgen como muchas tecnologías diferentes, ¿no? Y entran en competencia. Y la que gana es la que continúa. Yo creo que en el tema de la energía alternativa estamos un poco en esa dinámica. Y esa es una dinámica fregada, porque si bien es interesante que salgan muchas formas de energía diferentes, porque claro, nosotros decimos energías alternativas y pensamos, bueno, geofísica, energía geotérmica, energía eólica, energía solar y tal, no sé qué, pero realmente están saliendo muchas muy interesantes, por ejemplo, de bacterias que generan biodiesel, o de fotosíntesis artificial que genera hidrógeno también, esta de los hidrocarburos oxigenados, es decir, bueno, por supuesto está la tecnología nuclear. Entonces hay como varias tecnologías ahí que se van a pelear el mercado, pero eso también hace que el desarrollo sea un poco más lento, porque hasta que no haya una tecnología, o digamos, esta es la dinámica que suele pasar, hasta que no haya una tecnología la gente no invierte en ella. Correcto. Porque es como invertir en algo que a lo mejor dentro de unos años te gana la otra y perdiste la inversión. Pero el tema con la energía alternativa es que es fundamentalmente una energía local. Entonces tú puedes tener una fuente de energía que funcione muy bien en una localidad. Correcto. Pero en otra localidad te funciona mejor otra. De manera que hay como mucha oportunidad de que se desarrollen varias tecnologías diferentes. Por ejemplo, el de las algas que producen biodiesel, de pronto no tiene mucho sentido en un país como Venezuela, en el que hay grandes reservas de agua y tú puedes tener hidroeléctrica. Pero en un país como Arabia Saudita, en donde tú puedes producir eso con un consumo mínimo de agua y tienes sol para adelante, puede ser una solución muy interesante. Correcto. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. ¿No viste? Está dando fino. El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Un saludo a 13E y a Frankie Joe. ¿Cómo es? Frankie Joe 81. Chiquiti. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIP 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la crisis se encuentra
encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo, y como ya es costumbre en este Conuco de Prometeo, en medio de esta debacle que nos está devolviendo a los años de la Edad Media, nosotros estamos hablando de un país absolutamente futurista, porque realmente la solución es esa, la solución a este hueco en el que estamos en el que nos encontramos ahorita no es salir poco a poco del hueco, es plantearse un salto cuántico. Exacto. Okay, no, ni para atrás, ni para el presente, ni para un poquito en el futuro. Nosotros de aquí tenemos que salir brincando para el futuro. Corriendo a agarrar el tren, así se ha guindado en el último vagón. Y ese tren va a andar con energías alternativas, y eso estamos hablando bien al grupo de Prometeo, y yo creo que podemos hablar un poquito de los potenciales que tenemos aquí en Venezuela de las energías, digamos, renovables. Sí, sí. Tú sabes que en el año 95 el gobierno venezolano comisionó un estudio de cuál era el potencial energético venezolano, y en el año 95, estamos hablando con las tecnologías del año 95, solo con hidroeléctrica, eólica y geotérmica podíamos cubrir 6 veces la demanda venezolana. Eso es sin cortar solar. Que en aquel momento la tecnología solar no estaba tan desarrollada como hoy, y seguramente no era ni siquiera considerada por el poco desarrollo, mejor dicho, por la poca eficiencia muy poca eficiencia que tenían en aquel momento. Con tecnología solar, cuando tú metías tecnología solar en esa ecuación en el año 95, con la tecnología del 95, tú podías, el cubrimiento de la demanda era órdenes de magnitud mayor a la demanda. O sea, Okay. la cantidad de energía que podías producir era órdenes de magnitud mayor a la demanda. ¿Qué es eso de órdenes de magnitud mayor? Suena raro. 100 veces más. O sea, Perro. no Ok. estamos hablando de por 2, por 3, por 4, es por 10%. Ok, ya eso es a eso te refieres cuando dices órdenes de magnitud. Ok, Ajá. ok. Entonces, claramente Venezuela es un país que no necesita petróleo para sus necesidades energéticas en este momento, y con la tecnología que ya existe no lo necesitamos. Sin embargo, bueno, obviamente vivimos una dictadura chavista que no le interesa el bienestar de la ciudadanía, pero aparte de eso, no somos los únicos países en donde el potencial está ahí y no se utiliza. Claro. ¿Por qué será eso? ¿Por qué es tan difícil hacer el cambio hacia energías alternativas, siendo que la evidencia dice que es indispensable? Será un tema de rentabilidad, de inversión, de utilidad. Quizás como que bueno, eso está ahí, pero si no lo necesito, no tengo por qué buscarlo. Que es en buena medida lo que ha pasado con la energía solar que pasó con la energía solar con muchos años. O sea, como que teníamos una buena cobertura energética, había como que invertir mucho en ciencia para el desarrollo de la solar, y era como que, ay, qué fastidio. Pero con el paso de los años fue como que, bueno, mira, y si vamos invirtiendo porque esto es un problemita que va a venir. Hay una presión que ha ido creciendo, ¿no? Sí. Primero, hay algunos países que entendieron lo mucho que les va a costar que no ocurra el cambio. Y el problema para estos países es que no basta con que ellos cambien, tiene que cambiar todo el mundo, si no los efectos son igual de malos. Entonces, hay una presión política que se está aumentando, pero claramente todavía no es suficiente. Y lo otro es que todavía no hay manera de que la gente saque la cuenta de cuánto le cuesta el cambio climático. Exacto. Ese número no está establecido, no hay manera, o sea, tú no lo estás pagando. Claro, porque otra vez esa idea de los servicios ambientales
no es algo del argot popular en las periodistas ni en la dirigencia política. Entonces no lo ven como lo ven como contingencias y no lo ven como un costo consecuencia, no como una contingencia, sino como una consecuencia de daños ambientales que se están generando y de la no utilización de servicios ambientales que se están produciendo y que no se ven como tales. Como que bueno, eso está ahí. No está ahí nada más. Sí. O sea, quizá, y a nosotros nos cuesta un poco más, y es completamente comprensible. No es que está bien, es que es comprensible. Porque no ha sido nunca un problema, está siendo un problema ahorita. Estoy absolutamente seguro que en lugares donde la vida es completamente inviable, Dubái, sí. Arabia Saudita, sí. Kuwait, sí. Qatar, sí. Es inviable porque es un desierto, ahí no hay acceso al agua, son temperaturas de 50 grados, 40 a la sombra, es una locura. Sí. Ahí entienden lo que significa un costo ambiental, lo que significa traer un litro de agua para que tú te lo bebas, sí. Lo que significa traer agua para que te bañes. Sí. Ahí ellos, como lo necesitan, como no lo tienen, entienden la evaluación de los costos ambientales mucho mejor de los países que tienen una situación un poco más estable, un poco más vivible. Sin embargo, es curioso porque en estos países árabes, por ejemplo, los que pusiste como ejemplo, como no tienen bosque, ellos toda su agua simplemente la tienen que desalinizar y pagar lo que eso cueste ya. Y la plata viene del petróleo. Entonces, igual, siempre hay como un loop de tranca, ¿no? En el caso de los países árabes es esto, pero yo lo que veo es que las sociedades que están más abiertas a las energías alternativas y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son las sociedades precisamente más capitalistas, las que tienen un mercado más fuerte, las que tienen una industrialización más profunda. Porque tienen una demanda de energía mucho mayor que se hace insostenible en el tiempo. Primero tienen una demanda de energía y después, como quiera que sea, segundo, siguen siendo las sociedades que más emiten, ¿no? Todavía. Ellos están empeñados en cambiar eso, pero siguen siendo las sociedades que más emiten. Pero yo creo que hay un tema ahí, que es que ellos viven en una cultura de calcular los costos. Exactamente. Ellos viven ellos son personas que saben que es por lo menos importante calcular los costos a futuro. Que si yo hago algo aquí que me va a generar un costo a futuro, no sé si lo voy a poder pagar en el futuro. Correcto. Entonces, esa es una cultura que es importante en esto, porque las consecuencias de abusar de los combustibles fósiles el día de hoy, la paga o la siguiente generación o la generación de arriba. Entonces no me importa, si yo no tengo una cultura de evitar costos futuros, no me importa. Y eso es una piedra de tranca durísima para las energías alternativas y es una de las insistencias en las que hay que hacer hincapié. Nosotros tenemos que ser capaces de estar conscientes de los costos a futuro. Sí, yo creo que ahí hay un tema de concepción del tiempo, ¿no? O sea, de esa concepción del tiempo de que el mundo se va a acabar, de que viene otra cosa después de mí. Y ahí me parece interesantísimo lo que es el caso chino. Si algo tienen los asiáticos, pero particularmente China, es una concepción del tiempo supremamente distinta a la nuestra. Ellos, estamos hablando de un país que a diferencia del Imperio Romano, el Imperio Romano cayó hace, 1000 años, 1000 y pico de años. El Imperio Chino técnicamente nunca cayó, solo se transformó. Sí. Entonces su autoconcepción de Estado es de larguísima data. Entonces ellos se ven a sí mismos como un país que tiene 3000 años, 4000 años. Obviamente para ellos pensar en recursos, lo ven hacia atrás de esa manera. Entonces su forma de verlo hacia adelante no es muy distinta. Ellos no piensan como que, vamos a ver los próximos 20. No, porque están tan acostumbrados a verse en largas dimensiones de tiempo que perfectamente, ¿cómo serán los próximos 400 años? Algo que a nosotros nos resulta irrisorio y exagerado porque no tenemos esa edad. Sin embargo, y pasa algo, claro, pero los chinos como que están ahorita comiéndose mucho, sin embargo, porcentualmente hablando, son los que más están invirtiendo en la materia. Es correcto. Es correcto y de hecho porque están entendiendo eso. Su dictador Xi Jinping lo dijo, es como vamos para allá. Esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Nosotros vamos a ser los dueños del mundo. Exacto. Ese es nuestro objetivo y para que eso pueda ocurrir tenemos que todavía ser poderosos durante muchas décadas, no unas cuantas. Exactamente. Entonces son los que más están invirtiendo proporcionalmente hablando. Sí, también son energías sucias, energías fósiles. Sí.
Claro, pero es que en cierto modo ellos llegaron tardísimo también a la industrialización, sí, además. Sí, sí, sí. Y en ese sentido también podemos pensar justamente el caso que ocurre del otro lado del mundo, el caso alemán. Sí. Alemania como país, sí, chévere, no tiene 200 años como país, pero como cultura germánica de todo esto, también tiene más de 1000. Entonces su forma de verse a sí mismo en el tiempo tiene ese detallito. Cosa distinta que no ocurre en el caso americano. Americano me refiero desde Estados Unidos hasta Argentina. Entonces, fíjate que son como más flexibles. Bueno, abre ese chorro de petróleo ahí, vamos a meterle plata a eso, porque su concepción del tiempo y de su autoconcepción del tiempo como nación, como Estado, sí, como figura, es bastante menor. Entonces creo que esas clases de detallitos son los que también ayudan a determinar o no, o sea, la respuesta que tú mismo hacías. ¿Por qué no lo hacemos? Sí. Yo creo que es por una autoconcepción del tiempo. Bueno, esa puede ser una de las razones, pero pones por ejemplo, el ejemplo de los estadounidenses. ¿Quiénes son dentro de Estados Unidos los más conscientes respecto al tema ambiental? Son, que sí, California, Nueva York, son las ciudades más prósperas. Correcto. Y de alguna manera yo creo que eso tiene que ver con el manejo que tienen de lo que es la economía, porque la economía es ecología de humanos. O sea, si tú todo el fenómeno ecológico del planeta Tierra escoges únicamente lo que atañe al humano, te queda economía. Claro. Recursos, energía, es ese flujo. Pero ahí, justamente, acabas de mencionar las 2 ciudades claves donde más le están metiendo corazón al asunto. San Francisco, las ciudades grandes. Pero fíjate, que también, ¿qué cosas tienen esas ciudades grandes importantes que determina una aproximación radicalmente distinta? Ciencia. Estamos hablando de las universidades que están en esos lugares, son las universidades más prestigiosas, son donde de Estados Unidos es donde más se le mete al tema de la ciencia, sí, como un mecanismo de consecución de riqueza, de generación de riqueza y de sostenibilidad de esta riqueza. De generación de riqueza, es que eso te iba a decir justamente, los gringos ven el desarrollo científico como lo demostró el premio Nobel, o sea, lo ven como un puntal para el desarrollo económico. Eso, exacto. Desarrollo científico means plata. Tal cual. Vamos a meterle para allá porque por ahí es. Significa sostenibilidad económica también. Entonces, claro, de alguna manera, yo creo que esto es absolutamente especulativo. Yo no he leído ningún estudio que diga esto, pero en base a la conversación que acabamos de tener, yo creo que los estadounidenses están justo ahí, en esa bisagra entre la concepción del tiempo americana pero la comprensión del fenómeno económico que los hace moverse muy entre un lado y otro. A veces les da por ser completamente antiecológicos, a veces les da por ser completamente conscientes del tema de la ciencia, la sostenibilidad y tal, y no sé qué. Pero fíjate que justamente ahí, otra vez esa concepción del tiempo hace que ellos sientan como que tiene que ser todo ya. Entonces si no ocurre ya, no está pasando. Sí. Cuando los estadounidenses le tienen un pánico a que baje el consumo. Claro. Que los lleva a tener un impacto ecológico gigantesco. Entonces ellos se plantean a sí mismos que con tecnología ellos pueden reducir su impacto tecnológico y la tecnología avanza como una locura. Sin embargo, siguen teniendo un nivel de consumo que es absurdo. En estos días, mira esta locura. En estos días se puso de moda, o no sé qué grandes tiendas, almacenes, no sé, están lanzando una campaña por el planeta. Y la campaña por el planeta es que durante el mes de octubre o septiembre, no me acuerdo cuál de los dos, la gente se comprometa a no comprar ropa nueva durante un mes. Ese es el compromiso con el planeta. No comprar ropa nueva durante un mes, sino ir a comprar ropa a los sitios de ropa de segunda mano, como para fomentar la cultura de comprar cosas de segunda mano. Y yo leía eso, es como que, pero uno puede pasar un mes sin comprar ropa, no pasa nada. Totalmente, pero sobre todo si vives en Estados Unidos y tienes millones de camisas, millones de pantalones. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que encontrar la manera de no comprar ropa durante un mes? Mi alma, es normal no comprar ropa durante un mes. Exacto, te iba a decir, mi alma, yo la última vez que me compré ropa, eso fue hace como un semestre. Sí. Ya, entonces eso es un problema. Ese es el problema que tienen los estadounidenses respecto a este tema del consumo energético, tal, no sé qué, no sé qué. El que no tienen es el de entender el hecho económico de que necesitamos una cultura de la sostenibilidad para tener una economía fuerte. No es un tema de restringirnos la economía para salvar el planeta. Necesitamos la sostenibilidad
para tener una economía poderosa, próspera y que sirva sostenible a los deseos de las personas. Correcto. Tenemos que ir al corte y ya regresamos a Conoco. Les estamos presentando el No, creo que lo voy a dejar aquí por RCR 750 para que no se me olvide. AM. Sintonice Quédate en ese encuadre porque es donde te puedo tener como que en las dos cámaras. La radio que se ve. Para pasar un rato agradable. Cuando te echas así para atrás, entonces te veo en una pero no te veo en la otra, o cuando te echas más para adelante, entonces es un pedo. Degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras. Tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco, Pomona, después del centro comercial. Va a restaurar Lon Low. Poquito, pero sabroso. Pero sabroso. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, ¿Qué vaina es análisis esa? y discusiones sobre los temas de actualidad. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Ustedes escuchan Loco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Estábamos hablando de las taras de los gringos. En este caso, la tara que tienen los estadounidenses para bajar su nivel de consumo. Correcto. Ahora, ¿cuál es la tara que tenemos aquí para meternos de lleno en las energías alternativas? Yo creo que fundamentalmente el absurdo subsidio a las energías. O sea, el tener tanto subsidio a las energías hace que la sensación de gratuidad, que eso cuesta mucha plata, la energía al final. Entonces aquí hay gente, y esto, usted que nos escucha debe saber que esto es así, que agarre y sale de la casa y deja el aire prendido para que cuando llegue esté fresquito. ¿No? Y eso es un derroche de energía, es una botadera absurda de energía. Cosa que en otro lado es imposible. ¿A dónde nos llevó eso? ¿No? O sea, de alguna manera Venezuela es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando no trabajas con sostenibilidad. Es perfecto. Ocurre exactamente lo que la ciencia dice que ocurre cuando trabajas sin sostenibilidad. Se te acaba el recurso. En este caso, se acabó antes la infraestructura que la materia prima. Que el recurso como tal, sí. Pero se te acabó el recurso energético barato. Ya no lo tienes. Y como no desarrollaste nada, y como no hiciste una estructura de costo, y como no tienes una visión de mercado respecto a lo que es la energía, no de capitalismo de derecha, no, de mercado, de lo que es comprar y vender en base a la disponibilidad y a la demanda. Y levantar costos, lo que cuestan las cosas. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que no tenemos nada sobre lo cual recaer cuando se nos acaba algo. Porque aquí incluso vamos otra vez a lo de la diversidad. Hay que tener diversidad de fuentes de energía. Porque incluso pasa algo que me parece como más importante, y es que la propia palabra subsidio no es una palabra común ni en la gente, ni en la prensa, ni en los políticos. Cuando es central el asunto. Aquí se gasta anualmente 12.000 o 15, entre 12.000 y 15.000 millones de dólares en subsidio a la gasolina. Y la electricidad también está subsidiada. Y no hablemos del subsidio de la luz. Y el gas también está subsidiado. Exacto. Entonces tú dices, hey, es que eso no es gratis, que eso cuesta plata. Esa idea, eso ya es algo cultural, ¿no? Pero entonces, por eso creo que el problema ha sido el subsidio. Porque como lo tienes, ni te preocupas. Pero de repente, cuando no lo tengas, y empiezas, bueno, ¿y qué puedo tener yo para que sea más barato? Por ejemplo, a mí yo siempre lo veo en la Duncan. Ajá. En la Duncan, aquí en la Duncan, en los Ruices, y yo una vez fui y ellos tienen paneles solares para alimentar casas. Eso te iba a decir, la energía solar y la energía eólica es gratis. Exactamente. Y la hidroeléctrica también. Lo que te cuesta es el equipo. El tema tienes que mantenerlo, eso te cuesta plata. Exacto. Pero la fuente de energía es gratuita. Entonces son cositas que tú empiezas a ver. El petróleo tienes que sacar. Es más caro el petróleo. Exacto. Lo que pasaba antes era más eficiente. Ahora cada vez está siendo más eficiente. Y todos los estudios dicen que en Venezuela el potencial energético es una locura. Enorme. O sea, podríamos. ¿Sabes qué pasa también con la energía? Que con ser una potencia energética. Que tú sacas la cuenta para Venezuela
te da que Venezuela se puede autoabastecer 100 veces y puede vender 1000 veces el Producto Interno Bruto. Eso es en el papel. Pero pasa que Colombia tiene el mismo potencial, y Brasil tiene el mismo potencial, y Ecuador también, y el Caribe también. Okay. Entonces el tema con la energía alternativa es que no son exportables, o no son tan exportables, porque la energía alternativa hay una fuente en todas partes. Claro. En Islandia hay energía geotérmica. Entonces, realmente si nosotros vamos a un esquema mundial de energías alternativas, el mercado de importación y exportación energética realmente se cae, porque no es necesario tener uno, porque hay energías posibles en todas partes. Lo que viene a jugar, entonces, en este caso, es la eficiencia y el desarrollo de tecnología. Es decir, otra vez, ciencia. Exportar ciencia, exportar tecnología, porque a lo mejor las islas del Caribe tienen el sol, correcto, y tienen el aire, y el agua, y las mareas, exacto. Pero no tienen una universidad que te produzca la patente. Por ejemplo. O un parque industrial mediano que te permita producir los equipos para. Que eso es otra parte de la jugada, es otra parte de la dinámica. Entonces acá vemos cómo, a pesar de lo que ha sido la marabunta dictatorial, malandra de Venezuela, pareciera que no es el fin. O sea, pareciera que nunca no es el fin. Nunca es el fin. Claro, pero esa visión catastrófica que tiene mucha gente la está teniendo ahorita porque es lógica. Es lógico pensar que llegamos al llegadero, de que ya esto se acabó, que después de esto vamos a tardar 60 millones de años en recuperarnos. Discúlpame, para por lo menos el 90% de la población aquí realmente es el llegadero. O sea, o se van o se mueren. No, estamos claros. Pero me refiero a que mucha gente tiene una visión apocalíptica, en el sentido de que eso va a tardar 30 años en recuperar, ni siquiera yo lo voy a ver. Y no tanto, o sea, no es tan así, no es tan así porque hay la ciencia, hay el capital humano, y sobre todo tú no sabes qué va a haber dentro de 2 años, ¿me entiendes? Dentro de 2 años. Asimismo, nosotros este programa fue motivado por un artículo que yo leí en Twitter sobre esta extracción de hidrógeno. Correcto. Es algo que no conocía. En los petróleos extrapesados. Que puede ser en cualquier hidrocarburo, pero que es como que el mejor potencial está en los petróleos extrapesados. Es como que, amigo, véngase para acá, que este es el mío. Fíjate que nosotros, cuando hablamos de energía alternativa hasta ahora, siempre hablábamos pues de solar eólica. Solar eólica. Y Venezuela tiene el potencial para hacerlo, no tiene ningún problema, correcto, no sé qué. Y desde la semana pasada para acá, además, hay una posibilidad de que esas reservas de petróleo sean enterradas, si pasamos a solar y eólica, sean además aprovechadas. Además. De manera no contaminante. Eso no lo sabíamos hace 2 semanas. Donde además hay una posibilidad, quién sabe, de la calidad de lo que se debe de producir, nada más y nada menos que agua. Correcto. Además, correcto, sí. Que no es un problema, no es una cosita menor, es una cosa bastante valiosa. Entonces ahí podemos ver que sí, hay posibilidades, sí hay alternativas, pero hay que meterle ciencia, hay que meterle tecnología, hay que meterle desarrollo, hay que meterle voluntad política. Hay que meterle cabeza. Y cuando uno no le puede meter cabeza a las cosas, cuando tiene hambre, cuando tiene enfermedad, y cuando está molesto con el otro, cuando hay conflictividad social. Entonces el hambre, la enfermedad y la conflictividad social es el arma de los que no quieren que la gente use su cerebro. Exactamente. Por eso estamos como estamos. Entonces, el antídoto a la opresión, no voy a decir a cuál, pero el antídoto a la opresión es usar la cabeza. Es comunicarse las ideas. Si tú tienes una buena idea y yo tengo otra buena idea, vamos a complementarlas y vamos a echar tu palabra. Vamos a meterle ciencia, vamos a meterle política, vamos a meterle y economía. O sea, aquí en Venezuela tenemos que perderle el miedo al mercado, tenemos que perderle el miedo a la empresa privada, no por un tema ideológico. No, y ahí yo fortalezco tu punto, y a la política, porque si hay algo que la gente le tiene miedo, más incluso que a la economía, a la política. No hables de eso, no lo toques, al revés. Mientras menos lo haga, menos puede llegar a avances. Claro, porque así es la manera de entender lo que es un costo. Exactamente. De entender una estructura de costo, no es un tema de que la empresa privada es buena y tenemos que apoyarla. Yo opino eso. Claro. Hay gente que puede no opinar eso, pero lo que no te puedes dar el lujo es de no entender cómo funciona una empresa, cómo funciona la economía, cómo funciona un mercado, porque esas son cosas naturales. Y las instituciones y en la medida que no lo entiendas, y el ecosistema institucional en el que se desarrolla ese mercado, esa empresa y esa economía. Sí, y en la medida que no lo entiendas no vas a entender
los recovecos, por ejemplo, de algo tan loable como las energías alternativas que dependen de que haya un mercado. Correcto. Si no hay un mercado, no hay energías alternativas. Ese es el problema fundamental. Sí. Creo que, bueno, ya llegamos hasta el final. Este fue el Conuco de Prometeo. Hasta la semana que viene. Chau. Y bueno, hasta la semana que viene. Pueden seguirnos a través de @PrometeoRCR, en nuestro canal de YouTube y en el archive.org. Ahí pueden ver también otros programas que hemos estado subiendo. Si lo pueden compartir, le agradecemos que lo compartan para que mucha más gente vea de qué estamos hablando en este Conuco, de que estamos hablando de ciencia, de ecología, de naturaleza y de desarrollo en libertad. Chau. Ya por aquí. Gracias, Prota.